Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Vanessa Escoda y conmigo se encuentra mi compañera Fabiana Trujillo. Hola Fabi. Hola, Vane. Les damos la bienvenida al episodio 38 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. Aquí en Tribu Lectora nos reunimos para conversar sobre libros, sobre sus autores y también sobre las rutinas y rituales de estos escritores, así como novedades dentro del mundo de la literatura y al final nuestras recomendaciones, un libro, una pieza musical, una película o una serie. Y antes de comenzar, les extendemos como siempre la invitación a participar de nuestros clubes de lectura. Pueden mantenerse al tanto de lo que estamos haciendo y de las propuestas actuales en nuestro Instagram, tribulectora.cdl, o escribiéndonos a tribulectora.cdl@gmail.com. Este mes estamos, con una lectura breve de Irene Nemirovsky y también tenemos en marcha un club de lectura de libros largos que comienza en junio, algo que empezamos el año pasado y en esta ocasión vamos a leer El nombre de la rosa en Sí. grupo y lo vamos a leer a lo largo de 4 meses. Así que si les interesa, están invitados a contactarse con nosotras para tener más detalles. Y hoy, Fabi, conversaremos otra vez, porque en el pasado episodio tampoco estuvimos con la ficción y seguimos Sí. en la misma línea, completamente distinto, dejamos la filosofía, pero vamos a conversar sobre el libro No me acuerdo de nada de la escritora estadounidense Nora Ephron. Soy vieja. Tengo 69 años. En realidad no soy vieja. Viejo de verdad se es a los 80. Pero una persona joven definitivamente pensaría que soy vieja. A nadie le gusta reconocer que es viejo. Como mucho, la gente está dispuesta a aceptar que es mayor, o algo mayor. En estos tiempos de gimnasios, tintes y cirugía estética, es posible vivir buena parte de la vida sin sentirse viejo ni parecerlo. Pero un día te falla la rodilla, o el hombro, o la espalda, o la cadera. Se acaban los sofocos, todo se cae, te salen manchas, el canalillo parece un hueso de melocotón. Si los codos estuvieran colocados hacia adelante, te suicidarías. Has encogido 5 centímetros, pesas 5 kilos más y no conseguirías perder uno ni aunque te fuera la vida en ello. Las manos ya no funcionan tan bien como antes y no eres capaz de abrir botellas, tarros, envoltorios, sobre todo esos envases que son un molde de plástico rígido. Si te vieras varada en una isla desierta y la comida estuviera envasada en uno de esos moldes de plástico, te morirías de hambre. Tomas tantas pastillas por la mañana que no te queda hueco para desayunar. Al mismo tiempo, la conversación cambia y se llena de palabras como escáner y resonancia magnética. Ves cáncer por todas partes. Una vez a la semana llega una mala noticia. Una vez al mes hay un funeral. Pierdes a amigos cercanos y descubres una de las peores verdades de la vejez, que son irreemplazables. Gente que corre 7 kilómetros al día y se alimenta solo de frutos secos y frutas del bosque cae fulminada. Gente que se bebe una botella de whisky y se fuma 2 paquetes de tabaco al día cae fulminada. De repente has entrado en un sorteo, en el último juego de azar, y tu suerte algún día se acabará. Todo el mundo se muere, no puedes evitarlo, tanto si comes 6 almendras al día como si no, tanto si crees en Dios como si no. Aunque no cabe duda de que creer en Dios vendría muy bien. Sería estupendo creer que existe un plan y que todo ocurre por una razón. Yo no lo creo. Y cada vez que una amiga me dice, todo ocurre por una razón, me dan ganas de darle un sopapo. Algún día no seré solo vieja, mayor o algo mayor, seré muy vieja. Me veré claramente impedida por la edad. Me será imposible leer, hablar
u oír lo que se dice, comer lo que me gusta o dar una vuelta a la manzana. Mi memoria, de la que todavía puedo hacer bromas, se habrá vuelto tan borrosa que tendré que fingir que sé lo que está pasando. Darme cuenta de que me quedan solo unos años buenos me ha impactado sinceramente y me ha dado mucho que pensar. Me gustaría haber encontrado alguna revelación profunda, pero no. Intento descubrir cada día qué me apetece hacer en realidad. Me digo, si este es uno de los últimos días de mi vida, ¿estoy haciendo exactamente lo que quiero? No tengo grandes aspiraciones. Mi idea de un día perfecto es tomar unas natillas heladas en Shake Shack y dar un paseo por el parque. Y después una pastilla para la intolerancia a la lactosa. Mi idea de una noche perfecta es ver una buena obra de teatro y cenar en Orso, aunque sin ajo, o no podré dormir. El otro día encontré una pastelería en la que hacen el que era mi bizcocho favorito de pequeña, y resultó ser tal como lo recordaba. Me alegró toda la semana. La otra noche, cuando subíamos por la autovía Franklin D. Roosevelt, Manhattan irradiaba su fabuloso centelleo mágico, y solo podía pensar en lo afortunada que había sido por pasar mi vida adulta en Nueva York. Escuchábamos un fragmento de No me acuerdo de nada de la escritora estadounidense Nora Ephron. Bueno, les contamos un poco de la vida de esta periodista, guionista, escritora. Nora Ephron nació en Nueva York en 1941 y falleció en el 2012, víctima de una leucemia. Ella inició su carrera como periodista. En el año 75 publicó su primer libro de ensayos llamado Ensalada Loca, aclamado por la crítica y al que le seguirían obras populares como por ejemplo su única novela Se acabó el pastel en el año 83 y los libros de ensayos o de artículos más que de ensayos similares al que escuchábamos recién, No me gusta mi cuello, que en español fue editado en el 2023 por Libros del Asteroide, y No me acuerdo de nada, del 2022, también publicado en español en ese año por Libros del Asteroide, publicado en español además poco antes de su muerte a los 71 años. El último de los libros de Nora Ephron que podemos disfrutar traducido al español es Gente a cenar, editado por esta misma editorial española en el 2026, es decir, hace muy poquito tiempo, y reúne algunos artículos inéditos de la escritora. Como decíamos, Fabi, Nora Ephron no solo fue periodista, sino que también trabajó en cine, Sí, como directora y como guionista, como ¿no? guionista, sí. Eh, Tiene algunos títulos muy importantes dentro de, creo que sobre todo de las comedias románticas, como Cuando Harry conoció a Sally, que es increíble, es una película fabulosa y el guión fue escrito por ella. También tienes un email, esa también es muy conocida. Y otra, por ejemplo, es Algo para recordar. Esa última, algo para recordar, creo que es en Latinoamérica la conocimos como Sintonía de Amor, Ah, Sleepless in sí, Seattle. sí, 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 esa es, sí, es verdad. Sí, todas ellas, de hecho me parece que, no sé si estoy mal, pero en Tienes un correo y bueno, Algo para recordar, como la titularon, Tom Hanks protagoniza las dos, ¿no? ¿O no? sí, 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 sí. sí. Y Meg Ryan es Y la Meg protagonista de las Ryan de tres. las tres, sí, sí, así es. Y bueno, y Billy Crystal como su coprotagonista en Cuando Harry conoció a Sally, que también es muy cómico, es muy entretenido.
Se puede ver también dentro de la construcción de estos personajes cómo ella particularmente construye a los personajes femeninos y en general diría que es simplemente una guionista muy talentosa. Además de esto, escribió otros 13 largometrajes. eh, Tres de estos le valieron nominaciones al Oscar y dirigió de estos 13 7 de estas películas. Entre ellas no solamente hay comedias, pero también hay lo que se conoce como biopics o más autobiográficos, biografías, perdón, no autobiografías. Eh, También tiene estas comedias con dramas un poco más excéntricas. E inclusive hay dentro de este repertorio películas de gángsters incluso. Entonces es muy variado lo que ella alcanzó a escribir en cuanto a guiones también. El libro que les proponemos hoy es un conjunto de artículos que abordan diferentes temas. Tal vez es uno de los más agridulces de Nora Ephron porque estaba escrito, creo que ella ya estaba diagnosticada con leucemia, a pesar de que salvo su entorno muy cercano, nadie sabía la enfermedad que tenía. Y eso se nota en sus reflexiones, ¿no? En este caso acerca de la vejez. Aunque Sí, nunca termina siendo completamente agrio y sí, completamente triste. no es fatalista, creo yo, no se resigna a pesar de lo que implica todo eso, envejecer o la enfermedad. Siempre tiene una dosis de humor y de ironía y de sarcasmo. Y también pasa, no sé si a vos te pasa esto, pero a mí me pasa cuando leo a Nora Ephron que empiezo a pensar, tiene razón, esto me está pasando a mí. Sí, Es cierto, ¿no? Como que uno empieza a encontrar cierta identificación en lo que ella relata siempre desde un punto de vista muy personal, ¿no? recuerdo uno de no sé si hay artículos o ensayos dentro de este libro que tenía que ver con, por ejemplo, con las amistades. Ahora se me escapa el título, pero cómo es reunirse con las amistades, cómo son las amistades a medida que pasa el tiempo, cómo tú cambias y ellas cambian. Y yo también tuve uno de esos momentos en los que pensé, es así. Por ejemplo, a medida que vas creciendo, se vuelve un poco más difícil coincidir con tus amigos. Eh, También ellos ya no son los mismos, pero tú tal vez los percibes de la misma forma porque es como los has conocido. Son reflexiones no sé si cabe decir universales, pero creo que sí abarcan o se extienden a nuestras experiencias o experiencias en otros contextos. Sí, esto que decís de que se te escapa exactamente el artículo es algo de lo que ella habla todo el tiempo. De hecho, el título del libro es No me acuerdo de nada y ella reflexiona mucho acerca de lo que significa eh, envejecer y perder ciertas Ujú. capacidades como la memoria, por ejemplo, ¿no? Mira, El que te salude a alguien con la confianza con la que uno saluda a un conocido y uno no recordar el nombre, no recordar de dónde lo conoces y tener que fingir que sí es que terrible. es una situación tremendamente incómoda, pero sucede, ¿no? O decir, yo leí este libro, pero no tengo ni idea de qué trata, porque se Sí. borró, en algún momento eso se perdió, ¿no? Bueno, una de las cosas que más nos gusta de Nora Ephron es esa capacidad justamente de reírse de sí misma, de convertir en humor las desgracias de su vida. Y es por eso que a lo largo de todos estos artículos reunidos en muchos libros, em, su experiencia vital es la que se transforma en material literario. Y decíamos, en No me acuerdo de nada, hay desde anécdotas de su trayectoria laboral, de su familia, de sus amores y ex amores, de sus amistades, y hay mucha presencia de sus gustos culinarios, porque Sí, si hay algo que le gustaba a Nora Ephron era cocinar, comer, los restaurantes, todo lo que tenía que ver con el rito de la comida, ¿no? sí, Y como decíamos, no hay amargura, sino que por dramáticos que puedan resultar los momentos, siempre hay una dosis de humor en ellos, ¿no? sí, sí, así es. Tenemos aquí algunos fragmentos de estos temas que se encuentran
a lo largo del libro. Por ejemplo, el que se refiere a los fracasos que tienen que ver con algunos de los guiones u obras que ella escribió. Por ejemplo, aquí leo la cita. Un par de mis fracasos acabaron por convertirse en obras de culto, que es la última esperanza que a uno le queda para un fracaso. Pero la mayoría de mis fracasos siguieron siendo fracasos. Eh, Tiene mucha honestidad, mucha, no sé cuál es la palabra, pero es muy directa en ese sentido. Creo que no trata Sí. de disfrazar las experiencias que ha tenido, sino que las llama por lo que son. También se puede leer dentro de estas anécdotas, experiencias, reflexiones, su pasión por la escritura y también por el periodismo, que fue otro ámbito en el que ella ejerció. Sí, aunque bastante desencantada del periodismo hacia el final de su vida, ella habla del periodismo como una relación de amor, ¿no? Dice, creía tener un temperamento idóneo para el periodismo por mi cinismo y mi desapego emocional. A veces admitía que estos rasgos eran defectos del carácter, pero en el fondo no lo creía. Me casé con un periodista y no salió bien, pero luego me casé con otro y sí. Ahora sé que la verdad no existe, que las declaraciones de la gente se tergiversan continuamente, que los medios de comunicación son un hervidero de conspiraciones y que en cualquier caso la ineptitud es una forma de conspiración, que con cinismo y desapego emocional no se llega demasiado lejos. Pero estuve enamorada del periodismo muchos años. No sé cómo lo viviría Nora Ephron en esta época, porque ha cambiado tanto el panorama, pero estamos en tiempos de la posverdad y esto que ella dice acá tiene tanto que ver con lo que Sí, estamos sigue viviendo en materia siendo, de... sí, muy vigente, sobre todo lo de las conspiraciones y la ineptitud creo que es lo que está contenido en las noticias y en los medios en general hoy en día. Hay mucha desinformación, hay mucho alarmismo, hay mucha... eh, y creo que sería muy interesante poder escucharla a ella si estuviera viva, su reflexión en torno a la IA y cómo eso está cambiando el periodismo. Yo creería que ella sería muy escéptica. Ella tiene toda esta vibra neoyorquina, cínica, no lo sé, que me recuerda por otro lado un poco a esta otra escritora neoyorquina también, que ha sido entrevistada eh, por Scorsese, que tiene una pequeña serie en Netflix, se me escapa. Sí, Fran Sí. Lebowitz. Sí, ella, Frank Lebowitz, sí, así es. Sí, Son sí, sí. como una, no sé, no sé cómo llamarlos, un gremio, un grupo de neoyorquinos muy, un poco estereotipados quizás en eso de ser cínicos y ser críticos, pero también con mucho humor, todo lo que dicen. Sería genial poder saber o leer algo de Nora Ephron hoy en día sobre el periodismo. Después lo vamos a mencionar cuando hablemos de cómo eran sus rituales de trabajo, o no tanto sus rituales, sino su postura frente a la idea de escribir. Pero ella habla por ejemplo, de Dorothy Parker Mm, como su lumbrera, ¿no? Su ujú. luz y su ejemplo a seguir, hasta que conoció su obra y le terminó pareciendo terriblemente sentimental y demás. Pero Dorothy Parker tenía también esa fama, ¿no? De cínica, de Sí, ácida, sí, sí, ¿no? Neoyorquina también. sí. Em, para reforzar el estereotipo y la Sí. idea que tenemos de las escritoras neoyorquinas. Otra cosa que está muy presente en la obra de Nora Ephron es el tema de los amigos y la comida. Y hay un artículo dentro de este libro puntualmente que es muy conmovedor porque habla de qué pasa cuando un amigo muere y tenemos que volver a los rituales que compartíamos con esa persona. Y en este caso ella lo narra con la excusa de un budín que preparaba su amiga Ruthie, creo que era un budín de ciruelas, y todo el desequilibrio que produce en la mesa navideña el hecho de que ella ya no esté y la decisión de si lo hacen o no lo hacen. Dice, Ruthie murió hace poco más de un año. Ruthie era mi mejor amiga, también era la mejor amiga de Maggie y de Phoebe. Estábamos destrozadas. Un mes después de su muerte celebramos nuestra cena tradicional de Navidad
pero no fue lo mismo sin Ruthie. La vida no era lo mismo, la cena de Navidad no era lo mismo y el pudding de pan de Ruthie que hice siguiendo su receta tampoco fue lo mismo. Sí, tiene este tipo de historias muy personales, muy íntimas y también muy... Cuando yo leí en particular, no he tenido, no he atravesado esa experiencia, pero creo que es transferible a muchos tipos de pérdidas también. El hecho de cómo continuar con ciertas costumbres que tenías con esa persona particularmente y por un lado piensas que al hacerlo estás honrando su memoria, por otro lado no es exactamente lo mismo, nunca va a ser exactamente lo mismo. Por último, mencionamos también otro de los temas que aborda ella, que es aquellos momentos en los que el corazón se rompe y hay que seguir adelante, ¿no? Y una cosa que tiene Nora Ephron en su actitud, o que tenía en su actitud y en su filosofía para escribir, es que no hay que aceptar nunca el papel de víctima. Y siempre seguir adelante, ¿no? Entonces, pero no el seguir adelante como consigna de autoayuda o motivacional, Sí, ¿no? Sino simplemente tengo que seguir, o sea, me pasó a mí, le va a pasar a todo el sí. mundo y la vida Y sigue, la ¿no? vida sigue, sí. Habla mucho de cine también, porque además creció en una casa en la que el cine era parte de la vida cotidiana, puesto que Henry y Phoebe, sus padres, fueron Fueron guionistas, guionistas. sí, sí. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, algunas de las películas que leímos que ellos guionaron son Luces de Candilejas de Walter Lang y protagonizada por Marilyn Monroe. Y Papá, o yo la conocía como Papaíto Piernas Largas, la adaptación cinematográfica del libro de Jane Webster, un clásico de la infancia, dirigida por Jean Negulesco. Entonces, bueno, ella creció en ese ambiente y de alguna forma un poco natural también También, terminó sí, allí, ¿no? sí. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Muy bien, Vane. Ahora vamos a conversar un poco sobre algo que ya habíamos tocado un poquito en el segmento anterior, que es que tiene que ver con cómo escribía o cómo afrontaba la escritura Nora Ephron.
ciertas características. Por ejemplo, mencionamos su fascinación con Dorothy Parker, pero también tenemos que hablar de cómo ella se aproximaba a esto, ¿no? Voy a leer aquí una cita que tenemos con respecto a esto. Nora Ephron se formó como escritora dentro de una familia que, como lo habíamos dicho, narrar era una forma de afecto y competencia intelectual. Las ingeniosas cartas de su madre le dieron confianza para escribir y le enseñaron que la escritura podía transformar la experiencia en relato, que de hecho es eso lo que hemos estado conversando hasta ahora. Ella ha tomado sus experiencias personales y las ha convertido en una forma de literatura. En las cenas familiares, sus padres fomentaban el arte de contar historias en un ambiente tan competitivo que las cuatro hermanas terminaron siendo escritoras. De allí Efron heredó también la idea de que todo es material, entendiendo la escritura como una manera de tomar control sobre la vida a través de la narración. Esta idea de que todo es material es muy cierto. Recuerdo en algún momento escuchar este consejo al momento de escribir, que no hay que mirar tan lejos, sino más bien a las experiencias, mirar dentro de uno mismo o lo que está más cerca de uno mismo, y encontrará, la persona que quiere escribir encontrará suficiente material, si no es demasiado, para escribir algo. Su mamá, de hecho, le decía a Nora Ephron que escribiera como si fuera una carta a una amiga y que después le quitara los saludos, Ujú, ¿no? Y que de ahí quedaba su artículo, ¿no? Bueno, mencionábamos la fascinación que tenía Nora Ephron por Dorothy Parker. Ella dice, dedicado gran parte de mi vida a descubrir que mis ambiciones y fantasías, que antes consideraba totalmente únicas, resultan ser clichés. Escribió Nora Ephron en 1973 en una columna de esta revista, ¿no? De Square. Y Ephron tenía en esa época 32 años y el cliché del que habla era convertirse en Dorothy Parker, ¿no? ujú, Una escritora que ella había idolatrado en su juventud. Efron conoció a Parker, de hecho en uno de los artículos de este libro cuenta la experiencia. Dice que la conoció de niña vistiendo pijamas en las fiestas de Hollywood de sus padres. Volvieron a encontrarse cuando Efron tenía 20 años, recordaba ese encuentro con todo detalle y describió a Dorothy Parker como frágil, menuda y chispeante. Pero sus encuentros con la escritora no eran lo importante, sino lo importante es la leyenda, escribió Ephraim. Crecí con ella y la anhelaba con desesperación. Lo único que quería en este mundo era venir a Nueva York y ser Dorothy Parker, la mujer divertida, la única dama en la mesa. ujú. Me imagino cómo debió ser ese idealizar a alguien, ¿no? A los, no sé, a los grandes o a un escritor, y después al crecer darte cuenta de que no es totalmente así, sino que más bien es un cliché, o hay partes con las que simplemente no estás muy de acuerdo en la visión o en el arte que hacen. Pero eso de ser la única dama en la mesa también es algo que me recuerda un poco a esta idea de Nueva York, o de las personas que son increíblemente buenas para contar historias y entretener a las personas que se sientan con ellas. Sí, lo veo, y creo que ella también trató de perseguir esa idea. Sí, 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 sí. Y aparte estamos hablando de otra época, no sé. Sí, Si bien lo de Dorothy Parker es aún más revolucionario, porque estamos hablando de los años 20, igual el camino siempre ha sido un poco cuesta arriba para las sí, mujeres en estos ámbitos tan masculinos, ¿no? Hay una historia de ella que nos pareció interesante y fundamental en realidad, que es la de la única novela que ella escribió, que fiel a su filosofía de que todo es material, está basada en hechos de su vida y que es, en español la conocemos como Se acabó se el acabó el pastel. pastel, sí. Bueno, Se acabó el pastel es una novela cómica escrita en primera persona sobre una autora de libros de cocina. Eh, la historia es la siguiente: esta mujer está casada, en un segundo matrimonio, está embarazada y se entera que su esposo la está engañando. Esto pasó
exactamente así en la vida de Nora Ephron. Ella estaba casada con nada más y nada menos que Carl Bernstein, que es conocido por haber sido uno de los periodistas del Washington Post que investigó y publicó el caso del Watergate. Y cuando ella estaba en el séptimo mes de su segundo embarazo, se enteró que Bernstein la engañaba. ¿Qué hizo Nora Ephron? Escribió una novela. En ese momento ella se sintió desesperada, dice, porque pensó que se iba a quedar en la calle, todavía no tenía la carrera de periodista reconocida que tuvo después, se iba a quedar en la calle, en Washington, que no era su lugar natural, Ujú, con hijos pequeños, embarazada, imagínate, salir a buscar trabajo o intentar salir adelante en esa situación, sin casa, sin nada. ¿Qué hace? Escribe la historia como novela y después de eso la vende y la guiona para el cine. Y ujú. es un éxito, ¿sí? A pesar de que la película tiene muchas críticas, fue un éxito porque además todo el mundo quería saber lo que estaba pasando con este matrimonio de gente conocida en el mundillo del periodismo Sí, estadounidense, ¿no? Y ella dice, en un momento la criticaron por hacer negocios con su vida personal y ella dice, si cuento la historia controlo la versión, porque si cuento la historia puedo hacerte reír y prefiero que te rías de mí a que sientas lástima por mí. Entonces, en ese momento, con su dolor encima, ella siguió adelante, ¿sí? Lo transformó en una historia divertida, escribió una novela y ganó dinero y además con sí. ese dinero se compró una casa, ¿no? Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Muy bien, Vane, ya hemos llegado a la última parte de este episodio, nuestras recomendaciones. Entre ellas, como este es un libro que tiene algunos textos, no hemos abordado todos los temas, o más bien todos los distintos títulos dentro del libro, así que compartimos la recomendación o la invitación de leer este libro. No me acuerdo de nada y los distintos artículos que lo componen. También está el otro que mencionamos al principio, No me gusta mi cuello, que también incluye reflexiones, anécdotas, opiniones, recetas por el gusto culinario de Efron, que también permiten seguir conociendo este mundo de esta autora y su filosofía de vida. Por otra parte, también lo mencionamos al principio, Ensalada Loca, que reúne más artículos, y la novela de la que hace poco estabas conversando, Vane, que Se acabó el pastel. Por otra parte, tenemos un texto que es Una escritora en la cocina, de Laurie Colwin. Sí, este texto tiene algunos puntos en común con Nora Ephron. Trabaja con el humor, son capítulos cortos, relativamente cortos, y hablan de una escritora neoyorquina y su amor por la cocina, ¿no? Y tal vez les pueda sonar porque en algún momento cuando hablamos de la comida y los afectos, también compartimos algo de Lori Colwin, así como de Nora Ephron, ¿no? Son dos escritoras con algunos puntos en común. Creo que Lori Colwin es un poquito más reconfortante, digamos, no tiene esa acidez que tiene Ujú. Nora Ephron en sus textos. Y después, bueno, con respecto a películas, todas las distintas que hemos mencionado que no Nora Ephron, posiblemente las tres más conocidas, que son Cuando Harry conoció a Sally, Tienes un correo, y la que conocemos, bueno, en inglés, Sleepless in Seattle. Eh, También está esta serie de Fran Lebowitz en Netflix. Sí, Ahí, supongamos que Nueva York es una ciudad, era el título. esa. Perdón, Ujú. estoy completamente como el título del libro que hablamos hoy, no me acuerdo de nada, lo siento. Pero no, es supongamos que Nueva York es una ciudad. También muy entretenido, muchas reflexiones en torno a la vida o cómo era Nueva York y cómo está siendo y lo que ha cambiado y lo que no. Sí, por último, recomendarles un documental sobre Nora Ephron, que es dirigido por su hijo Jacob Bernstein, en el que él intenta
verificar o verificar la frase que su mamá siempre decía, que todo es copia. De hecho, así se llama el documental. Está disponible en HBO Max y ahí uno puede escuchar desde el ex marido, Bernstein, con toda la situación esta del divorcio y demás, a sus hermanas también, con las que trabajó incluso como guionista, como en dirección en el cine. Hay una película que de alguna manera habla de la vida de ellas como hermanas, que ahora no recuerdo el nombre. Pero es recomendable el documental. Estamos Sí, a tono, ¿no? sí, Estamos como sí, que nos sí, mimetizamos con el autor sí, del día y en lo este caso nos olvidamos de internalizamos. todo. Y la última, en español se conoció como El difícil arte de amar, que es la adaptación de Se acabó el pastel, en ese momento con guión de Nora Ephron y dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Meryl Streep y por Ujú, Jack Nicholson, o sea, tremendo ujú. staff tenía la película. Hay un discurso muy divertido de Nora Ephron en una entrega de premios en que dice, si tenés algún mal día, yo la llamo a Meryl Streep para que ella asuma mi personalidad a lo largo de ese día y al final del día ella me llama y le dice que finalmente tuve un día espectacular, entonces el problema realmente soy yo en mi vida. Una última recomendación que hay, que recientemente estrenó una segunda temporada, es una serie escrita por eh, Tina Fey, esta actriz, Ujú, también guionista, que participó en Saturday Night Live. Y esta serie se llama Las Cuatro Estaciones, The Four Seasons. ¿Y por qué la menciono? ¿Por qué la recomiendo? Porque sigue a un grupo de amigos que ya están en cierta edad, creo que cercanos a los 50 años, y juntos comparten diferentes momentos de alegría, de tristeza, de repensar su lugar en el mundo, sus relaciones, también de afrontar, tal vez esto sea un poco spoiler, pero la pérdida de un amigo, superarla, etcétera. Y en ese sentido me recordó un poco a a las reflexiones en torno a la amistad y la pérdida que relata Nora Ephron. Bueno, Fabi, llegamos al final de este episodio, el 38 de Tribu Lectora, con la gran compañía de Nora Ephron, a quien Sí, recomendamos con urgencia. Léanla porque es muy divertida y hace bien reírse en esta sí, época. Y nos reencontramos en el próximo episodio para seguir leyendo, pensando y hablando de libros, como nos gusta hacer. sí. Hasta la próxima. Chao. Tribu Lectora.